La violencia en Sinaloa sigue escalando y mantiene en vilo a la población. Tras casi 3 semanas de enfrentamientos entre las facciones criminales de los Chapitos y los Mayos, en las primeras horas de este viernes, 3 hombres heridos de bala en uno de estos enfrentamientos fueron sustraídos del Hospital General de la Cruz. En el municipio de Lota, por un grupo de hombres armados. Así lo confirmó el secretario de Salud, quien detalló que los pacientes presentaban heridas en las extremidades y aún se desconoce su paradero. Veamos los detalles ya mismo. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Los enfrentamientos entre ambos grupos continúan extendiéndose por el estado. En la carretera Libre México 15, a la altura de Elota, fueron localizados 4 vehículos con múltiples impactos de bala, 2 de ellos calcinados. Además, casquillos percutidos y el rastro de la violencia delata la intensidad de los combates. En paralelo, elementos del ejército mexicano también fueron atacados en el municipio de San Ignacio, lo que resultó en la muerte de un sicario y la detención de varios otros. En los enfrentamientos se aseguraron vehículos, armas y equipo táctico. En redes sociales, varios usuarios reportaron nuevos enfrentamientos en diferentes puntos del estado. Uno de los episodios más tensos tuvo lugar en la comunidad de Higuera de Abuya, Culiacán, donde integrantes del grupo armado Flechas, leales al Mayito Flaco, fueron vistos operando en la cercanía del municipio de Concordia, considerado un bastión de los Chapitos. Este municipio se ha convertido en el epicentro de la batalla entre los grupos rivales. El pasado miércoles, 8 hombres perdieron la vida en un enfrentamiento entre estos grupos, cuyos videos circulan ampliamente en redes sociales. En un análisis más profundo, se ha identificado que los recientes enfrentamientos entre la Chapiza y los Mayos involucraron al grupo Flechas, ahora alineado con el Mayito Flaco, y a los hombres bajo el mando del Gabito, también conocido como el 80, uno de los principales jefes de plaza de los Chapitos en el Rosario. Las fuerzas de los Mayos habrían logrado hacer retroceder a los sicarios del Gabito y su hermano, el Casco, ambos identificados como líderes clave en la región. Por su parte, la Guardia Nacional también ha sido blanco de ataques. En la sindicatura de Siqueros, Mazatlán, un vehículo en el que viajaban varios sicarios fue alcanzado por balas, lo que provocó la explosión del tanque de gasolina y la muerte de 2 atacantes, cuyos cuerpos quedaron carbonizados. Mientras tanto, en otros puntos de Sinaloa, la violencia no cede. En Elota, Higuera de Abuya y otros lugares de Culiacán, se han registrado enfrentamientos que mantienen a las autoridades en alerta máxima, mientras que los habitantes del estado viven con temor e incertidumbre. Amnistía Internacional ha emitido un comunicado urgente exigiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que intervenga de manera más contundente ante la creciente ola de violencia que ya ha dejado casi 100 muertos y decenas de desaparecidos. La presión social también crece. Este viernes, un grupo de manifestantes recorrió la Avenida del Mar en Mazatlán, exigiendo la intervención de las autoridades para localizar a sus familiares desaparecidos. Contrario a esto, y desde que inició su mandato, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha tenido una relación complicada con los medios de comunicación y con las opiniones que cuestionan el éxito de su administración en temas de seguridad. Sin embargo, en el caso de Sinaloa y la creciente ola de violencia que azota la región, la actitud del presidente parece no solo indiferente, sino en muchos casos desafiante ante la realidad. Mientras la prensa local y nacional reportan constantes enfrentamientos entre cárteles, desapariciones y un ambiente de inseguridad alarmante, AMLO insiste en que todo es una exageración de los medios, un truco mediático para desestabilizar a su gobierno. Para AMLO, la narrativa es simple. En México no hay tanta violencia como se dice, y Sinaloa, un estado conocido por su historia vinculada al narcotráfico, está mejor de lo que las noticias sugieren. El presidente ha repetido en múltiples ocasiones que las cifras de inseguridad están manipuladas y que los medios de comunicación inflan la percepción de violencia para atacar a su administración. Su discurso siempre va en la misma dirección. Todo está bajo control y los datos que reflejan lo contrario no son más que distorsiones malintencionadas. Pero, ¿es realmente así? Basta con echar un vistazo a los informes oficiales y a los reportes diarios que describen una situación completamente distinta a la que AMLO se empeña en mostrar. Sinaloa ha sido testigo de una escalada de violencia que no puede ser ignorada. Las guerras entre los cárteles, particularmente entre los Chapitos y los Mayos, han cobrado cientos de vidas en lo que va de año. Mientras las autoridades federales y locales parecen estar superadas
por la magnitud del problema. La violencia en Sinaloa no es algo nuevo, pero la gravedad de los enfrentamientos en los últimos meses ha alcanzado un nivel alarmante. A pesar de esto, AMLO prefiere mantener una postura que raya en la negación. Cada vez que se le cuestiona sobre la situación en Sinaloa, su respuesta es un tanto simplista y condescendiente. Esto es exageración de los medios. Para él, todo parece reducirse a una conspiración mediática, como si los periodistas estuvieran más interesados en dañar su imagen que en reportar los hechos. Esta actitud es profundamente preocupante, ya que refleja un liderazgo que no solo desestima los problemas reales de violencia, sino que se niega a reconocer la responsabilidad de su gobierno en la gestión de la seguridad pública. Uno de los momentos más desconcertantes de esta historia de terror y descaro ocurrió en octubre de 2019, cuando tuvo lugar el famoso Culiacanazo. En un operativo fallido, el gobierno federal intentó detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, la ciudad de Culiacán fue prácticamente sitiada por sicarios del cártel de Sinaloa, quienes tomaron las calles como una muestra de fuerza nunca antes vista, obligando al gobierno a liberar a Ovidio para evitar un baño de sangre. En lugar de asumir la gravedad de lo ocurrido, AMLO justificó la liberación como un acto de responsabilidad para proteger a los ciudadanos. En su discurso, lo que para muchos fue una humillante derrota del Estado ante el crimen organizado, para él fue una decisión sensata y humana. Desde entonces, la relación de AMLO con la seguridad en Sinaloa ha seguido el mismo patrón: minimizar, desviar la atención y culpar a los medios por lo que él considera una campaña de desprestigio. Mientras tanto, la historia de terror se multiplica en la región. Los enfrentamientos entre cárteles no solo generan muertos, sino que además dejan a las comunidades en un estado de vulnerabilidad extrema. Las carreteras están plagadas de autos incendiados. Los pobladores viven con miedo constante de quedar atrapados en medio de un tiroteo, y la presencia del Ejército y la Guardia Nacional parece insuficiente para frenar el caos. Sin embargo, cuando se le pregunta al presidente sobre este panorama, su respuesta es casi siempre la misma: esos son mentiras. En México no hay tanta violencia como dicen. Este discurso no solo es peligroso por su desconexión con la realidad, sino que también es insultante para las víctimas de la violencia en Sinaloa y en el resto del país. Es como si desde la comodidad de Palacio Nacional, AMLO se negara a ver la magnitud del problema, optando por hacer oídos sordos a las demandas de justicia y seguridad que emergen desde los lugares más afectados por el crimen organizado. Otro ejemplo reciente de su postura se dio durante una conferencia mañanera en la que se le preguntó sobre los enfrentamientos en Elota y Mazatlán, dos municipios que han sido escenario de intensas batallas entre cárteles en las últimas semanas. La respuesta de AMLO fue, como era de esperar, despectiva hacia los medios. Eso lo inflan los medios, porque la gente en Sinaloa vive tranquila. Lo que resulta sorprendente es que esta afirmación contradice los datos duros. Sinaloa ha registrado un incremento significativo en homicidios y desapariciones en lo que va de año. Sin embargo, para el presidente, los números parecen no ser suficientes para cuestionar su narrativa de que todo está bien. A este ritmo, la actitud de AMLO hacia la violencia en Sinaloa no solo pone en peligro a los ciudadanos de ese estado, sino que también establece un precedente peligroso para todo el país. Al desestimar las denuncias de violencia y acusar a los medios de ser alarmistas, el presidente crea un ambiente de impunidad en el que los criminales se sienten más empoderados. Mientras tanto, las víctimas de la violencia se sienten abandonadas por un gobierno que, en lugar de enfrentar el problema, prefiere negar su existencia. Resulta preocupante ver cómo AMLO, quien llegó al poder con la promesa de acabar con la violencia y la corrupción, ha adoptado una postura tan pasiva frente a una de las crisis más graves que enfrenta el país. No se trata solo de Sinaloa, aunque el Estado es un claro ejemplo del fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno. En todo México, la violencia sigue siendo una realidad cotidiana que AMLO se empeña en minimizar, como si admitir la gravedad del problema fuera una amenaza directa a su narrativa de abrazos no balazos. Esta desconexión entre el discurso oficial y la realidad en las calles es, en última instancia, un reflejo de incapacidad del gobierno para lidiar con la crisis de seguridad. Mientras el presidente sigue acusando a los medios de exagerar, las balas continúan cayendo en Sinaloa, los cuerpos siguen apareciendo en las calles y las familias continúan llorando a sus desaparecidos. Al final, la indiferencia de AMLO ante esta tragedia no solo revela un fracaso político, sino también una profunda falta de empatía hacia las víctimas de la violencia en México. Esa violencia y esa incertidumbre no se limitan a un solo municipio. En la cabecera municipal del Fuerte, más de 90 personas marcharon para exigir la pronta localización de Noel Bert Torturo Peña Carrillo,
desaparecido desde el 19 de septiembre. Su esposa, Karen Tarín, hizo un emotivo llamado para que las autoridades aceleren la búsqueda de su esposo, quien desapareció cuando regresaba a casa por una carretera local. El horror no se detiene ahí. La noche de este viernes, una camioneta apareció abandonada en la carretera México 15, cerca del sur de Culiacán. En su interior, las autoridades encontraron varios cuerpos torturados y acribillados, junto con un mensaje intimidante: bienvenidos a Culiacán. Aunque no se ha confirmado el número exacto de víctimas, se presume que son al menos 8, según reportes preliminares. En cuanto a las operaciones de las autoridades, la Fiscalía General de la República informó que Fernando Pérez Mendoza, alias El Piggy, identificado como jefe de sicarios de Los Chapitos, junto con otros 6 hombres, fueron vinculados a proceso tras su captura el 19 de septiembre. Fueron detenidos con un arsenal de armas exclusiva del ejército, así como diversas drogas, lo que les ha valido múltiples cargos. Mientras tanto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha pedido públicamente al presidente López Obrador que continúe apoyando a su gobierno en la lucha contra la delincuencia. Durante la inauguración de un sistema de riego en Rosario, Rocha Moya hizo un llamado a que se mantenga la colaboración con el gobierno federal para poner fin a la violencia que afecta gravemente a los habitantes de Sinaloa, un estado conocido no solo por su capacidad productiva en el campo, sino también por la devastadora guerra entre cárteles que no parece tener fin. El estado de Sinaloa continúa siendo escenario de brutales enfrentamientos entre los cárteles de la droga. La violencia, las desapariciones y la incertidumbre generalizada tienen a la población sumida en el miedo, mientras las autoridades siguen intentando contener una situación que parece desbordada. Culiacán ha estado inmerso en una espiral de violencia que parece no tener fin. El caos que se vive en sus calles es tan desbordante que cada día surgen nuevos episodios que capturan la atención de los medios y de las redes sociales, provocando una avalancha de comentarios y análisis. Es un tema que da para hablar sin parar, porque los enfrentamientos entre los cárteles, los operativos fallidos y la respuesta de las autoridades son solo la punta del iceberg. Pero mientras los titulares se llenan con el drama que se desarrolla en Sinaloa, en el resto del mundo parece que nada ha cambiado. La vida sigue su curso de manera normal, como si lo que pasa en Culiacán fuera una realidad paralela que no afecta al resto. Sin embargo, lo que realmente debería sacudirnos no es solo la violencia en sí, sino quienes están sufriendo las consecuencias más duras de esta guerra. Los que pagan el precio más alto son los más inocentes, aquellos que no tienen nada que ver con el narcotráfico, pero que quedan atrapados en el fuego cruzado. Las familias que pierden a sus seres queridos, los niños que crecen rodeados de miedo y los ciudadanos comunes que no pueden salir de sus casas sin sentir que sus vidas corren peligro. Mientras en otras partes del país la rutina sigue y el mundo sigue girando, en Culiacán la guerra se libra todos los días y sus habitantes son los que más sufren. Es fácil hablar de cifras de enfrentamientos, de operaciones militares, pero lo más importante es recordar que detrás de todo eso hay personas reales, gente que vive con el corazón en un puño, esperando que la próxima bala no sea para ellos. Sinaloa está en llamas, y aunque para muchos esto no sea más que otro capítulo en la historia del narcotráfico en México, para los culiacanenses es una pesadilla que no termina. La violencia no solo deja muertos, también deja cicatrices profundas en una sociedad que ha aprendido a vivir con el dolor, pero que sigue cargando con el peso de la violencia, que cuando parece que está terminando, llegan nuevos refuerzos y nuevos grupos a darle apoyo a los mallitos y los chapitos. Defienden un ideal que es solo de ellos y para ellos, mientras sigue muriendo gente y dejando a familias enteras con la gran tristeza de una pérdida, un secuestro o la desaparición de los seres más queridos. Así sin ningún tipo de explicación y cada vez más sangriento. Si te ha parecido muy interesante, deja tu comentario aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!